Nosotros somos el aula 2. Esta es nuestra segunda clase de historia. Y en esta sesión vamos a conversar sobre las rebeliones indígenas que se dieron en el Perú durante el virreinato. En esa época surge este señor. Hay que analizar sus características. A ver, obsérvalo bien, obsérvalo. ¿Qué me puede decir? ¿Será de la costa, de la sierra o de la selva? De la De la selva. Parece de la selva, parece de la costa, dicen por aquí. Otro que dice de la selva. A ver, ¿por qué dicen que es de la selva? A ver. De la selva. Selva. Por la gorra. ¿Ropa? Por las Por la plumas. gorra. Las plumas. Por su sombrerito, ¿no? Su gorrita que lleva. Y por su vestimenta. La vestimenta también, Su ese gorra. tipo Por su de... apariencia. Eso, muy bien, muy bien. Por su Nosotros- apariencia, porque es la ropa de los, ¿cómo se llama? Entonces, Sí, sí, te escucho. los indios, los indas, Incas. Sí, incas. está bien. Ustedes tienen mucho conocimiento y ese conocimiento vamos a organizarlo aquí, ¿ya? Pero es una persona que parece ser de la selva, incluso el fondo está un poquito verde. En la selva alta, las colinas y las montañas y los cerros son verdes, porque abunda la vegetación. Entonces, este señor se llama Juan Santos Atahualpa. Y tú te preguntarás, Atahualpa, ¿dónde he escuchado este nombre Atahualpa? ¿Quién era Atahualpa, te acuerdas? El rey. Hicieron la guerra. El Eso, hijo había una de- guerra, Con la guerra y con su El hijo hermano. de. Eso, muy bien. Hijo de Con su Huayna hermano. Cápac, que se peleó con su hermano Huáscar, ¿te acuerdas? Huáscar. Muy bien. Huáscar. Entonces, Juan Santos Atahualpa es descendiente de Atahualpa. Atahualpa fallece y tiene pues sus hijos, luego tendrá nietos, tendrá bisnietos, y él es un descendiente de Atahualpa. Por eso se nombra Juan Santos Atahualpa. Él se rebeló contra los españoles aquí en el Perú entre los años 1742 y 1756. Te pregunto, tú que sabes mucho curso de matemática, eres un trome en matemática, ¿cuántos años duró la rebelión de Juan Santos Atahualpa? 24. De 1742 a 1756. ¿Cuántos añitos pasaron aquí? 14. 14 años de 14. rebelión. 14 años, profesor. ¿Y dónde se rebeló él? En la selva central, en la zona conocida como el Gran Pajonal. Hoy en día, esa zona es el departamento de Junín. Se le llama un movimiento mesiánico porque los indígenas que estaban sufriendo mucho, eran maltratados por los españoles, lo vieron a él como si fuera un salvador, como si fuera su Mesías, como si fuera el que los va a liberar de ese maltrato español. ¿Ya? Ahora, vamos a ubicarlo en un mapita, ¿ya? Sí reconoces, ¿no? Todo esto que está en color verde claro, que lo voy a delinear de negro, todo esto, es el contorno del Perú. Así, todo esto. Es el contorno del Perú. Ah, no, por acá. Y la parte que está en color verde oscurito, un poco más sombreado, esa es la zona en donde se rebeló Juan Santos Atahualpa, aquí. Todo esto. ¿Logras reconocer dónde está Lima? A ver, con tu lapicito, ponme una X donde está Lima. Los Ashánicas, los Anueshas, los Machiguengas, los Conibos y los Piros. Estas tribus se encuentran dispersas por acá, en toda esta zona de color verde, que es la zona en la cual se rebeló Juan Santos Atahualpa, que empezó en Junín, pero se expandió por gran territorio. La pregunta es, ¿por qué Juan Santos Atahualpa se rebeló contra los españoles? Bueno, tú lo conoces, tú ya sabes. Analicemos la imagen. Analicemos esta imagen. Si Juan Santos Atahualpa es un líder, ¿quién de todas estas personas puede ser Juan Santos Atahualpa?
que un grupo religioso llamado los jesuitas le empezaron a enseñar, lo educaron y vieron en él muchas habilidades y se lo llevaron a estudiar en Europa. Juan Santos Atahualpa estudió en Europa. Luego viajó por África, el norte de África, conociendo la realidad de los pueblos. Con todo ese conocimiento que ha aprendido, regresa aquí al Perú, donde él vivía de niño, en la selva central. Y lamentablemente se da cuenta que los sacerdotes franciscanos, a ver, ¿quiénes pueden ser los sacerdotes aquí en la imagen? Muy bien, Amir, muy bien, Axel, Jeremy, excelente, muy bien, Kenneth, cielo. Esos sacerdotes franciscanos estaban permitiendo que los soldados españoles, a ver, ¿dónde están los soldados españoles? Soldados españoles, españoles. A la izquierda, perfecto, a la izquierda. Estaban haciendo que los soldados españoles torturaban y maltrataban a los indígenas. Ahora sí, señálame los indígenas, por favor. Todos los indígenas. Ahí están los indígenas, muy bien. Hicieron que los indígenas trabajen largas horas, no tengan un descanso adecuado, no se alimenten bien, les quiten sus tierras, sus riquezas, su comida. Entonces, muy molesto Juan Santos Atahualpa por la explotación de los indígenas por parte de los españoles y porque los franciscanos no los protegían. Lo que Juan Santos Atahualpa dice es: debemos expulsar a los españoles, sacarlos. No deben estar aquí. No nos dejan vivir, nos tratan mal. Y lo que es peor, nos contagian sus enfermedades. Como los indígenas vivían alejados, los españoles trajeron nuevas enfermedades. Un español, por ejemplo, tosía o estornudaba, ¡achis! Y sus virus y bacterias se trasladaban al indígena. Y como el indígena no tenía defensas, se enfermaba, le daba fiebre y fallecía. ¿Sí? De esa manera hubo muchas personas que murieron, muchos indígenas que murieron. Juan Santos Atahualpa va a organizar un ejército y lo primero que hace es votar a todos los sacerdotes franciscanos que estaban ahí, porque Atahualpa decía, están por las puras, tenían que defender a los indígenas y no los defienden. Al contrario, apoyan a los soldados españoles y con su ejército los votan, los expulsan. Entonces el virrey español manda más soldados a enfrentarse a Juan Santos Atahualpa, y acá hay un conjunto de batallas. A eso se llama la guerra de guerrillas. Y esa guerra, esas batallas, estaban siendo favorables para Juan Santos Atahualpa. Es decir, los españoles estaban siendo derrotados. Juan Santos Atahualpa estaba ganando. Ya no había españoles en la selva central. Todos los indígenas estaban viviendo tranquilos. Pero el virrey español se preocupó. Porque si los indígenas seguían ganando, podían expandirse por todo el Perú. Y ya no le convenía. Entonces, aquí nos surge una gran duda. ¿Por qué, profesor? Porque poco a poco se dejó de hablar de Juan Santos Atahualpa y prácticamente desapareció. Entonces la pregunta es, ¿qué pasó con Juan Santos Atahualpa? No se sabe. Hay algunas ideas. Por ejemplo, se cree que Juan Santos Atahualpa se enfermó. Y como no había medicina en esa época, ¿qué pasó? Murió. Lamentablemente murió. Enfermó de una gripe o tos o viruela y falleció. Otros creen que Juan Santos Atahualpa fue capturado y ejecutado.
Los españoles lo alcanzaron, lo amarraron, se lo llevaron y ahí lo ejecutaron. Ya, falleció también Juan Santos Atahualpa. Pero hay otras personas que narran y dicen que Juan Santos Atahualpa se rindió ante los españoles. ¿Por qué? Porque se asustó, tuvo miedo, ya que los españoles iban a traer más ejército. Se rindió. Otros dicen que simplemente desapareció en el cielo. Es decir, subió así como si fuera Jesucristo y desapareció en el cielo. Esto es un poco más religioso ya, pero no se sabe qué pasó con Juan Santos Atahualpa. Es muy incierto, no se sabe hasta ahorita. Simplemente su rebelión quedó ahí y ya no se pudo continuar. Y los indígenas de esta zona, con el paso de los años, volvieron a ser dominados por los españoles. Listo, siglo XVIII. Vamos a la siguiente pregunta. Y ahora nos toca saber, pues, en este siglo, ¿en qué siglo es? 18. 18. También ocurre otra de las más grandes rebeliones que han tenido los indígenas. Estamos hablando de este personaje. Yo sé que tú sí lo conoces. Tupac Amaru II. Eso, muy bien, Kenneth. Muy bien. Eso, Tupac Amaru II, cuyo nombre verdadero fue José Gabriel Condorcanqui. Yo me acuerdo que ustedes se pusieron el año pasado. Eligieron un prócer de la independencia, investigaron su biografía y lo expusieron muy, muy bonito. Yo aplaudí su trabajo. Esta rebelión de Tupac Amaru II se da entre los años 1780 y 1782. Dura muy poco la rebelión de él, pero quienes continuarán su trabajo, otros familiares, tienen unos años más. Y esta rebelión se da ya no en la selva, sino en la sierra, exactamente en el Cusco. Pero él no actuó solo. Él tenía una esposa, acompañante, consejera y buena directora, es decir, tenía buenas ideas militares. ¿Quién es? Micaela Bastidas. La gran Micaela Bastidas, claro que sí. A ver, nuevamente tenemos que acompañarnos de un mapa. Acá está el mapa. Acá sí se ve ya bien clarito lo que fue el mapa del Perú. Como dijimos que su rebelión fue en el Cusco, mira, acá está el Cusco. Ese es el Cusco. Tupac Amaru, segundo, no era cualquier persona, no era un campesino, ¿eh? Era un cacique. Profesor, ¿y qué es un cacique? Un jefe de pueblo. Él era gobernador y jefe de todo un pueblo de campesinos. Y como cacique, gobernaba las localidades de Surimana, Tungazuca y Pampamarca, aquí en el Cusco, en el poblado de Tinta. Además de ser gobernador, cacique, era arriero. ¿Te acuerdas qué significaba la palabra arriero? ¿A quiénes se les arrea? Ganados. Eso, muy bien. Entonces, Tupac Amaru II tenía un conjunto de mulas. Aproximadamente 60 mulas tenía él y las usaba para el transporte. ¿Qué transportaba? Bebidas, porque era comerciante. Él aquí en el Cusco preparaba las bebidas, bueno, él no, el pueblo, ¿no? Sus trabajadores, y él lo llevaba a vender a otras localidades. Se iba hasta Chile, hasta Bolivia, a veces llegaba hasta Argentina. Pero todo eso era el virreinato del Perú. Tupac Amaru entonces era una persona muy adinerada. Era un indígena, pero con dinero, con plata. La pregunta que nos hacemos es, si tenía mucho dinero,
porque era un gran comerciante, era gobernador. ¿Por qué se rebela Tupac Amaru II? Bueno, la causa principal fueron las reformas borbónicas. Momentito, profesor. Palabrita difícil, hay que entenderla entonces. Que Tupac Amaru era tan fuerte que soportó ser jalado por esos 4 caballos de cada una de sus extremidades y no pudo ser desmembrado. No sufrió más que algunas lesiones nada más. Luego de eso, pues, ya será ejecutado delante de toda la plaza del Cusco, junto a su esposa y sus 2 hijos. Pero nos deja una valiente lección. Por ejemplo, Micaela Bastidas nos deja una célebre frase, dice: por mi patria no podré ver crecer a mis hijos. Pero ella sacrifica eso con tal de que el Perú se defienda del abuso de los españoles. Entonces Tupac Amaru fue derrotado. ¿Qué pasó después? Bueno, como los reclamos de Tupac Amaru eran válidos, los españoles dicen, bueno, ya no se le va a obligar a los indígenas a comprar productos. Por si acaso ya nadie puede hablar quechua, dicen los españoles. Está prohibido el quechua, porque ellos, los indígenas, hablaban en quechua. Está prohibido. Además, está prohibido leer este libro. Ojo aquí. Pregunta de práctica, pregunta de examen. Está prohibido leer los comentarios reales de los incas. ¿Por qué? Porque eso exalta lo que fue el Tahuantinsuyo y los incas, y los indígenas iban a querer regresar a esta época. Entonces los españoles dijeron, no, prohibido. Los corregimientos son reemplazados por las intendencias, se crea una nueva audiencia de justicia y se elimina el cargo de cacique. Ya no va a haber más caciques porque Tupac Amaru fue un cacique muy revoltoso, dicen.